Nadie busca el sufrimiento ni anhela atravesar momentos difíciles. Sin embargo, la vida, en su imprevisibilidad, nos acude con pruebas que parecen dejarnos al borde del abismo. Pérdidas, rupturas o cambios inesperados pueden desmoronar de alguna manera la idea que teníamos de nosotros mismos y del mundo, pero paradójicamente esta crisis también pueden ser las semillas de nuestro mayor crecimiento. ¿Por qué no? Cuando la vida nos rompe, nos invita a mirar más allá de las cicatrices. Cada fragmento, cada herida, tiene el potencial de convertirse en una pieza esencial de una nueva versión de nosotros mismos, más fuerte, más auténtica. Para lograrlo, primero, debemos aceptar el proceso, sentir el dolor, abrazar el duelo y permitirnos aprender de nuestras emociones. Lejos de ser un enemigo, el sufrimiento puede transformarse en un maestro poderoso. A través de la introspección, la respiración consciente y la conexión con nuestro cuerpo y mente, podemos redescubrir recursos internos que creíamos perdidos. Es en esta travesía de aceptación y autoexploración donde descubrimos que la fuerza y la sabiduría que necesitamos han estado dentro de nosotros todo el tiempo. Pero, ¿cómo transformar el miedo en confianza? ¿De qué manera puede la vulnerabilidad convertirse en nuestra mayor fortaleza? ¿Qué herramientas tenemos para superar el dolor y construir una nueva vida desde los escombros? ¿Cómo podemos encontrar sentido y propósito tras una experiencia que nos ha sacudido posiblemente profundamente? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Alberto Simoncini, terapeuta especializado en procesos de duelo y autor de El coraje de romperse, manual de reconstrucción de vidas rotas, de la editorial VR. Pues Alberto Simoncini, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer, gusto en saludarte. Gracias. De tenerte con nosotros. Este hombre es el presentador, director, autor, lo es todo, de esta magnífica obra, ¿sí?, que publica esta editorial VR. ¿La podemos encontrar en todos los mercados de España? Sí, de hecho también en Sudamérica. En Sudamérica también. Sí. Bien, pues ahí tenemos la portada, si queréis tomar buena nota, El coraje de romperse, de Alberto Simoncini. El coraje de romperse, suena como que me tengo que romper para salir como el ave fénix de mis propias cenizas, ¿no? Así es, de hecho es la razón por la cual decidí prácticamente poner todo lo del libro dentro del título. Por un lado, la necesidad que tenemos de rompernos para avanzar. Uh-huh. Y por un lado, el hecho de que evidentemente tenemos que reconocer que nadie quiere romperse, nadie quiere fracasar, nadie quiere perder, nadie quiere sufrir pérdidas, por lo cual tenemos que tener coraje para hacerlo. El coraje de romperse, o sea, para crecer hay que romperse entonces. Hay que vivir experiencias traumáticas inclusive. Sí. ¿Sí? Bueno, yo diría que como adultos podemos afirmar que la vida duele. Sobre todo en esta sociedad que por tantos años ha intentado buscar la felicidad a todas costas, ¿no? De hecho, yo en el libro casi nunca hablo de la felicidad. Y cuando hablo de ella, afirmo que la felicidad es muy tímida. Si la buscas, se esconde siempre. Deberíamos más buscar la serenidad, que es ausencia de conflicto, es paz. Uh-huh. Y esta se logra en el momento en el cual nos abrimos y nos rendimos a lo que tenemos que vivir. Al dolor. Al dolor, al sufrimiento, a las pérdidas, a todo lo que preferiríamos no vivir. Pero el dolor, hablabas en términos casi budistas ahora mismo, ¿no? ¿Tiene algo que ver? ¿Sí? ¿Eres budista tú? No soy budista. No. Pero el dolor está ahí, está muy marcado, ¿no?, en nosotros. Entonces, ¿cómo despegarnos de ese dolor? Más que despegarnos, yo te diría integrarlo. De hecho, lo que se define como duelo de por sí es un proceso de integración de una o más pérdidas. No podemos rechazarlas. Tenemos que integrarlas. ¿Y dónde? En la narrativa personal, en lo que nos contamos de nosotros mismos. Uh-huh. Y para integrarlas necesitamos hacer un trabajo durante un tiempo que implica un determinado esfuerzo. Y normalmente no queremos dedicar tiempo y no queremos ocuparnos de eso. Uh-huh. Y te lo puedo asegurar porque en terapia muchas veces las personas vienen porque ya no pueden más. Habrían tenido que venir mucho antes. Pero intentamos siempre huir de estos deberes pendientes. ¿Tú eres terapeuta entonces? Sí.
aparte de buen escritor, es terapeuta, ¿no? ¿Tu terapia se basa en algo tuyo en concreto o en algo ya estudiado? Sí, Ana, antes de todo, lo de buen escritor, dejaré que me lo digas tú cuando lo hayas leído. Em, yo siempre he hecho varios trabajos diferentes en mi vida, tengo 50 años, por lo cual un poco de recorrido lo he podido hacer, Muy bien. pero siempre he tenido muchísima atracción incluso desde que era muy pequeño, ahora lo recuerdo, para escuchar a los demás y para acompañar a las personas que no estaban bien. Siempre ha sido algo que me venía muy, muy fácil, muy espontáneo. Y he sufrido muchas pérdidas. De hecho, de las 10 principales pérdidas he sufrido 9, o sea que me falta una, espero no tenerla que sufrir, pero he pasado por muchas situaciones adversas. Y entonces sí, te diría que mucho de la práctica que pongo en juego en terapia ha funcionado conmigo. Y entonces la vuelvo a poner en práctica o a experimentar también con las demás personas. ¿Y cómo la llevas adelante? ¿Cómo la haces esa terapia? Porque Bueno, está bien tener el libro y leerlo y seguir lo que tú dices, los consejos, ¿no? Porque hablas de emociones en el libro, ¿no? Pero tu terapia en sí, ¿en qué se basa? ¿Es una terapia oral, práctica, ah, meditativa, tirando a budismo? todas estas cosas que Todo acabas de junto. decir. Sin duda creo que uno de los aspectos más importantes de la terapia de duelo sea hablar de lo que uno siente. Y esto pasa a través de la escucha activa, escucha presente de la persona. Si puedo permitirme hacer un ejemplo, Sí. cuando sufrimos una pérdida, es como si explotara una bomba en nuestra casa y tuviéramos al lado un cráter donde sabíamos que había algo. Entonces, perdón, parte de la terapia consiste en narrar lo que había ahí, cómo era el ser querido, por ejemplo, que hemos perdido, que ha muerto, o cómo era la casa, el trabajo que hemos perdido. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pasa que la persona narra y cuenta, a partir de las memorias que tiene, lo que era el pasado, pero a partir de ahora que ya no lo tiene. Entonces, de alguna manera, es como si pudiera reescribir su narrativa y su libro desde el momento de ahora. Para hacer esto, hace falta una persona que escuche y que pueda guiar este camino y este nuevo cuento. Suena a terapia de regresión, casi casi. Sí y no. Sí y no. Sí, no. Es realmente un contar y un contar cómo uno se siente a partir de ahora, recordando memorias positivas, llenas de alegría y de emociones, y también recordando los momentos traumáticos y, por supuesto, los momentos de la ausencia presente. Dicen que las emociones que no se cursan bien, las emociones que no se encauzan bien, son emociones que enferman el cuerpo, ¿no? Sí, Una emoción con un padre, con una madre, por ejemplo, nos da un trastorno de hígado o de riñón o de vértebras, ¿no? Eso está ahí, las emociones están ahí, no es una cosa que nos hayamos inventado, no están ahí, ¿no? ¿Cómo superamos? Porque, claro, una cosa es hablar del dolor, sufrirlo, padecerlo, y otra cosa es cómo aglutino, cómo incluyo el dolor, esa pérdida, por ejemplo, esa emoción que no sé asimilar dentro de mi vida corriente. ¿Cómo lo hago? creo, una de las cosas más increíbles que pueda escuchar a alguien que está en un proceso de duelo es escuchar a alguien que le dice que todo lo que está sintiendo es válido. Muchas emociones no son válidas culturalmente. El odio, la envidia, La ira. los celos, la ira, nos han enseñado que tenemos que ser felices, serenos, agradecidos. Entonces, cuando sentimos ciertas emociones, tendemos naturalmente a reprimirlas. Por lo cual ellas se quedan, porque siempre me gusta las emociones que no escuchamos. ¿Te acuerdas cuando una vez la gente tocaba la puerta para vender algo? Jabones o Sí, 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 aspiradoras. Eso. sí, sí. Y me los imagino todas ahí detrás de la puerta esperando que salgamos por la mañana. Y hasta que no los escuchemos, están ahí esperándonos. Entonces, una de las cosas más increíbles es esto. Hacer entender a la persona que está en duelo que incluso la envidia en un determinado momento es una emoción natural, humana y válida. En el momento en el cual validamos la emoción tiene el espacio para poderse expresar y entonces luego, una vez que ha hablado, ya se va. Hablas de duelo como si tu terapia o el tratamiento para
ejecutar este tipo de tratamientos o terapias estuviera muy relacionado con personas que han perdido algo. Sí, de hecho yo Sí. estoy especializado en duelos y pérdidas. Pérdidas de familiares. No, pérdidas, siempre perdemos lo que sentimos que estamos perdiendo. ¿Vale? Se puede perder un ser querido humano o animal, pero se puede perder el trabajo, se puede perder una relación sentimental, familiar o de amistad. O sea que el duelo es muy amplio. Claro. El duelo es muy amplio. Pérdida hay cuando pérdidas estás sufriendo tú. Hay un refrán en España, no sé si lo diré bien, un rey quita a otro rey o un clavo quita a otro clavo, ¿no? Ujú, sí, en Eso, italiano también sí, existe. Sí, sí. sí. Eso existe, eso está bien desde el punto de vista, no sé, sentimental, amoroso, profesional, ¿no? Porque tendríamos que tener el otro trabajo, ¿no? Pero un clavo quita a otro clavo, No, no. para nada. Realmente, en la realidad, cuando empujamos con un clavo otro clavo, el otro clavo se queda solo que va abajo. Claro, Lo que claro, estamos haciendo es esconderlo. claro. Y esta también es otra tendencia bueno, lo podemos ver, ¿no? Cuando pensamos a alguien, por ejemplo, cuya relación sentimental se haya roto, que a las 2 semanas ya está con otra persona. O, por ejemplo, personas que se les muere el ser querido animal, que a los 10 días adoptan otro. Estas son estrategias de huida, pero no funcionan nunca. De hecho, la pérdida no llorada se acumulan entre ellas y a la siguiente pérdida salen todas. ¿Hasta qué punto es bueno llorar? Siempre, Siempre. siempre. Ve, yo lloro cada día, porque yo lloro con los pacientes también, ¿Así? o durante o después. Entonces llorar, sobre todo para nosotros los hombres, Sí, que siempre nos han dicho que los hombres no lloran, ¿no? claro, los hombres débiles no lloran. Los hombres fuertes sí, sí que lloran y permiten que los demás los vean, porque es una prueba de fuerza. De hecho, nosotros necesitamos coraje, ¿no? Una vez más para rompernos y coraje para llorar. Y es la cosa más humana que podamos, ¿no? Si nos cortamos un brazo y lloramos por el dolor, es algo obvio, diría yo. Vivimos en una sociedad enferma, Alberto. Mm, Más que enferma, una sociedad que tal vez una sociedad que enferma, pero se pueden cambiar estas dinámicas. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí. De hecho, que sepas que a final de marzo inauguro un círculo de hombres, justo ¿Sí? justo para Está bien. tratar estos temas. ¿Exclusivamente hombres o también mujeres? Exclusivamente hombres, Hombres. porque los hombres necesitamos un espacio seguro entre nosotros para podernos abrir. Si no es difícil. Qué bien. ¿En Barcelona? Sí, El programa es nacional, que vamos a hacer con los de Madrid o con los de Sevilla o La Coruña, por ejemplo. ¿verdad? Que el programa es nacional. Ah, ¿Qué vamos a hacer con la gente de Madrid, con la gente de Sevilla, con la gente de Galicia? bueno, pueden contactar conmigo Para que porque... vengan. No, bueno, O bien va a he ser tú cofundado una asociación de hombres, por lo cual se puede reproducir en otras partes de España. en otras Sí, partes. sí. Ah, qué bueno. Digo, ¿qué hay de un término psiquiátrico dentro de esta terapia tuya y dentro del mismo libro? O sea, ¿a quién le recomendarías tú el libro? El libro evidentemente está pensado para acompañar a cualquier persona que haya sufrido una pérdida o más pérdidas, que esté a punto de sufrirla o que tenga miedo de sufrirla. Y también te diría personas con depresión leve, te diría, no medicada, Sí. y ansiedad, que son señales de pérdidas no lloradas. Está pensado para ser un acompañante a nivel a través de reflexiones, historias y herramientas también con el cuerpo y con la respiración. Estoy hojeando el libro y la verdad es que no le falta detalle al libro. Felicidades. Muchas gracias. Porque hablas o citas desde los santos más santos, San Agustín, por ejemplo, que hablaba o recomendaba eso de vivir el momento presente, ¿no? Sí, pero hace 600 años. Claro, hace un montón de años, ¿no? Es que, claro, nos olvidamos de vivir el presente y ¿qué pasa? Que al final el futuro se nos presenta de tal manera, cuando nada más que recordamos el pasado y el pasado ya pasó, ¿no? Agua pasada no mueve molino, dicen, ¿no? Mm.
Por consiguiente, ¿por qué tenemos que estar ahí pendientes de lo que hemos vivido, ¿no? Vive el presente, carpe diem, vive el momento, ¿no? Porque si no, bueno, no sé, estás perdido. Está muy bien porque hablas un poquito, hablas de inteligencia emocional, ¿no? De autoestima, breves reflexiones sobre los duelos en las empresas. O sea, claro, una persona pierde el trabajo y se le acaba el mundo. Si tiene que pagar hipotecas, casas, niños, es colegio y no tiene un fondo económico, bueno, entiendo yo que hay tanto suicidio a día de hoy, Sí, quizás por tal y como van las cosas, ¿no? sí. Además, en las empresas te aseguro que otro gran tema realmente es lo de las buenas prácticas en los procesos de duelo. Casi ninguna empresa sabe qué hacer o qué decir cuando un trabajador pierde a un ser querido, por ejemplo. Y entonces se producen realmente desastres. Y haría falta mucha más inteligencia emocional en todos los directivos y a partir de ahí en todas las ¿Qué empresas. significa ser un profesional de la inteligencia emocional? Bueno, yo diría entender cómo empatizar con los demás. ¿Eh? Piensa que empatía, muchas veces la gente piensa que empatía es simplemente ponerse en los zapatos de los demás, pero la empatía no es solo reconocer lo que pasa en otra persona, sino reconocer lo que pasa en ti cuando ves a la otra persona y luego finalmente actuar. Si no actúa, estás solo, bueno, imaginando una emoción, pero no estás pasando la acción. Entonces, una empresa o una persona que sea capaz de tener inteligencia emocional es una persona de acción y una empresa de acción. Recuérdame a quién le recomendamos el libro. El coraje de romperse, de Alberto Simoncini, que creo que conoces. A toda, un poquito. Lo estoy conociendo Lo estás con el conociendo tiempo, ahora. por supuesto. Ah, qué bueno. A toda persona que haya sufrido o esté a punto de sufrir una pérdida, entendiendo como pérdida no solo la pérdida de un ser querido humano, sino también de un ser querido animal, o una pérdida en general de algo que implique un sufrimiento profundo. Ser más conscientes de nuestro mundo emocional no nos hará insensibles ante los horrores del mundo. Todo lo contrario, nos hará más sensibles y por ende más fuertes, dice el autor en la contraportada. El coraje de romperse, de Alberto Simoncini, tercera edición nada más y nada menos de la editorial Versos y Reversos. Muchísimas gracias. Alberto, felicidades por el trabajo. Gracias a ti, ha sido un placer. Que tengas mucho éxito y tu consulta la tienes en Barcelona. Sí, ¿Sí? ¿Alguna página web que podamos ofrecer? albertosimoncini.com, ahí se pueden encontrar todas las informaciones. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Muchos éxitos. Gracias a vosotros y a los que nos han escuchado. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches.